a este sofá tan bajo viene gente que apunta muy alto y que llega muy alto sobre todo porque tienen una gran actitud, ¿no? Gente como tú, Casimiro, que de las excusas para no hacer las cosas las convierte en razones para conseguirlas, ¿no? Gente como tú que tiene claro lo que quiere conseguir en la vida, que tiene claro sus sueños y que se esfuerza y que cada reto es una oportunidad para ser mejor, para ser más sabio y para enfrentarse con más armas al siguiente, ¿no? Personas que realmente admiramos y que esperamos que este ejemplo pues también valga para inspirar a otros a pensar de la misma manera. Y lo hacemos, bueno, pues nada, esa es Gracias. ya ves, no es para cualquiera, es bajito, pero para proyectarnos para arriba. Perfecto. Y lo hacemos aquí en el Fórum, porque bueno, es un sitio donde no solamente bueno, es un hotel, pero también es un coworking, es un sitio donde realmente queremos que sea un centro para discusiones y para inspirar a la gente. Y al final lo rematamos en el Terra, porque nos gusta poner nuestros productos en valor, especialmente invitándonos con un café, con una leche fantástica que tenemos aquí, que es lo que haremos después. Y con eso empezamos. Primero empezamos con tu currículum, que esto lo hacemos de pie, después nos sentamos, porque este merece hacerlo de pie, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, lo he resumido. Bueno, Luis Casimiro es una de las pocas personas que puede decir que lleva más de 800 partidos en la ACB. Luis Casimiro bueno, vino al mundo en un pueblecito de Ciudad Real, 10 años antes que yo, no digamos ¿Sí? la edad. Ah, sí. Bueno, 10 años antes. buena edad. Exactamente, 10 años Villamayor de Calatrava. Exactamente, Villanueva de Calatrava. Eso, 10 años antes que yo, y empezaste, por lo que entiendo, muy joven en el mundo del baloncesto y has entrenado equipos tan buenos y tan notorios como el Estudiantes de Gran Canaria, el Fuenlabrada, el Unicaja, Valencia y Breogán, sí, Breogán hoy en día es el mejor de todos. Y has conseguido un hito realmente que hay que destacar, que en la temporada 97 y 98 pues Luis fue capaz de liderar el equipo TDK Manresa a conseguir pues el título de la Liga ACB, algo que esperamos que haga aquí en casa también en breve. Fácil. Y que, totalmente. Y que realmente demuestra esto que nosotros decimos, que en este mundo a veces no es solamente cuestión de recursos, una buena parte también es cuestión de actitud. Y ya ves, aquí actitud no sobra, ¿eh? No, aquí se hacen las cosas muy bien, porque teniendo en cuenta las condiciones que tiene Breogán, los medios que tiene Breogán, sabiendo con qué medios peleamos en una liga muy potente, muy fuerte, hay que hacer las cosas muy bien, si no, no se puede estar. O sea que Breogán es uno de los sitios donde se hacen las cosas muy bien, porque si no, sería imposible poder mantener un club de la Liga CB y tener, bueno, pues eso, la tranquilidad que tenemos esta temporada, la historia que tiene Breogán. Estaba casi, cuando yo nací ya estaba Breogán aquí, entonces se hacen también las cosas muy bien, o sea que hay que estar orgullosos. Pues de todo eso vamos a hablar hoy, de liderazgo, de actitud y de ir a por los sueños. Te invito a sentar. Sí, nos sentamos. La primera pregunta, para mí, tendría que ver mucho con este tema de la actitud. ¿Cuánto en llevar a un equipo como el TDK Manresa o un equipo como el Breogán al éxito tiene que ver con recursos y cuánto tiene que ver con actitud? Bueno, yo creo que ahí está muy relacionado, ¿no? Está claro que la actitud es fundamental, ¿no? Cómo afrontes las cosas, qué grado tengas de seguir insistiendo, de perseverancia cuando las cosas no salen tan bien, el mantener siempre, digamos, los objetivos claros, los pies en el suelo, es actitud, ¿no? De saber hacer las cosas, y esto siempre es importantísimo, todo esto es importantísimo y es fundamental, y es siempre lo que a los jugadores les digo. Hay cosas que no necesitas de ninguna habilidad excepcional ni de ningún talento.
es cómo tú afrontes tu vida, tu trabajo, tus cosas. Y eso es la actitud con C, ¿no? De decir, bueno, pues prefiero afrontar una forma positiva, de seguir trabajando aunque las cosas no me vayan tan bien, de ser constante, etcétera. Eso es lo que tú puedes hacer cada día y no dependes de tu talento, de tu habilidad. Entonces es fundamental, pero no está exento de que haya también muchas habilidades por el medio, porque si no es difícil conseguir las cosas. O sea, tienes que conjugar ambas cosas. Y luego está cuando tienes que estar en un club, en un organigrama donde tienen que funcionar las cosas bien. O sea, nosotros los entrenadores, por muy bien que hagamos nuestro trabajo, no tenemos garantía de éxito. O sea, yo puedo hacer muy bien mi trabajo, mi scouting, preparar el partido, etcétera. No depende de mí el éxito solo. Y depende también mucho de cómo funcione la organización donde estoy, para que todo esté en su sitio y desde esa aptitud podamos crecer, ¿no? Tú también eres conocido por ser un entrenador que eres capaz de desarrollar jugadores. Yo pondría como ejemplo esta temporada Alonso, que venía de otros equipos donde parecía que no estaba resaltando tanto, y sin embargo hoy en día en el Brogan es un gran contribuidor a todo el éxito del Brogan. Y parece que en parte es por trabajar contigo. ¿Cuáles son las claves de desarrollar o más que nada es un talento que ya está ahí, que parece que tú eres capaz de haberlo sacado, ¿no? ¿Cuál es la clave para esto? Bueno, yo creo que ante todo tenemos que no estar pensando en el resultado final, ¿no? Yo creo que el jugador entienda y que yo lo pueda convencer que los resultados van a ser una consecuencia de hacer su trabajo bien. Yo creo que ayuda a que estén enfocados en la mejora individual y en la mejora colectiva, ¿no? Creo que es fundamental también la comunicación. O sea, son muchas cosas para que el jugador pueda desarrollar y pueda crecer, ¿no? Como decía antes, la tranquilidad de llegar a un sitio donde sabe que funcionan las cosas bien, pero sobre todo también la comunicación. O sea, la comunicación de que el jugador tenga claro lo que pretendes de él, ¿no? Y luego hay una cosa que yo siempre considero, y es que tienes que hacerlo desde la coherencia y la sensatez. O sea, tienes que al jugador nunca engañarlo. O sea, tienes que ser consecuente entre lo que dices y luego lo que haces. Y eso al jugador es perfecto. Porque si tú ya empiezas no siendo consecuente entre lo que le dices, lo que pretendes de él cuando llega, lo que crees que va a poder evolucionar, y luego lo que haces con él, ahí es donde nos estamos equivocando. Yo creo que es fundamental para todos los grupos, pues eso, predicas una cosa y lo que luego haces. Y yo siempre digo, y le digo a ellos también, que en la vida podríamos definir que hay dos tipos de personas, o dos grupos de personas. Uno los que dicen y otros los que hacen. Y yo siempre digo a los jugadores, además esto es muy al principio, en pretemporada, yo prefiero estar al lado de los que hacen, no de los que dicen. Entonces, todo ese llevarlos a esto, hablarles de la actitud por encima de las habilidades, etcétera, bueno, yo creo que les da tranquilidad y se enfocan para poder, bueno, pues desarrollar sus habilidades sin que estén presionados por el resultado final, ¿no? Que es fundamental aquí, y al final todo el mundo le va a decir mañana hay que ganar sí o sí, este partido es súper importante, me lo decía mi hermana antes del partido de Burgos, o sea, este partido es importante, me decía mi hermana, ya, y el anterior, y el otro, y el otro, y el otro, y el que viene. O sea, entonces, para los jugadores hay que sacarles del foco de la exigencia y la presión de que tienen que ganar, porque somos profesionales, y antes de todo eso tenemos que hacer muchas cosas bien. Y si creen en esto, en que hay que hacer muchas cosas bien antes de pensar en ganar, puede ser que la consecuencia sea ganar.
Estupendo. Estoy pensando cómo todo eso se aplica a mi trabajo. Bien. Como líder, ¿no? Que veo, bueno, pues una parte es lo que decías de liderar con el ejemplo, ser honestos, un trato individualizado con cada persona, y estar bien preparados para cuando llegue el momento no tener la presión de ganar, sino que confiar en que la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Y voy más allá. Has dicho un trato individualizado. Yo te diría que el trato es personalizado. Personalizado. Es personalizado. Tienes que tener a la persona y hablar con la persona. Y antes que eso te tienes que ganar a la persona para luego ganarte al jugador, ¿no? Y yo siempre, cuando empezamos a hacer cosas, y siempre hay algún problema o alguna cosa que ellos te plantean personalmente, ¿no? Entonces, una de las situaciones importantes es que yo tengo que tratar a todo el mundo por igual. Tengo que tratar a todo el mundo por igual. Porque si trato ya al americano anteriormente, que era como un estatus, ahora ya no, ahora ya ha cambiado, o a los jugadores que tienen más responsabilidad, que cobran más, lo trato es diferente que a los que son, en este caso, pues no tienes ese estatus salarial, no tiene esa responsabilidad en el juego, ya empiezo a establecer diferencias, ¿no? Entonces, tengo que tratarlos a todos igual. Pero dentro de eso, tengo que tratarles personalmente. Y entonces cada problema que vienen a contarme tengo que resolverlo de manera diferente. No por ser un equipo, tenemos que, no, si tú has hecho esto, el siguiente problema que me venga, no te voy a dar un día libre para que resuelvas tus problemas, sino que como al otro ya le di un día libre, te tengo que dar a ti. No. Los problemas personales se tratan de diferente manera a nivel personal y que no interfieran en el equipo. Y eso lo tiene que entender todo el mundo. Pero sí que luego, tú como entrenador tienes que tratar a todo el mundo por igual. O sea, yo tengo una anécdota en Fuenlabrada con jugadores muy expertos, cuando las confecciones de los equipos eran diferentes, o sea, eran todos españoles y uno o dos americanos, ¿no? Entonces era diferente, como cuando se ganó la liga con TDK Manresa. Y ahí los americanos eran muy importantes, o acertabas en los americanos, estabas mal, que yo creo que por eso hay un run general ahora, como que esto no ha cambiado total, ha cambiado, tenemos que evolucionar, esa es otra parte de dirigir grupos, ¿no? Estamos en pretemporada y gente muy experta que tenía Salvaguardia, Francesc Solana, Ferran López, bueno, claro, la primera bronca de un entrenamiento le cayó al americano de turno. Todos estos pensaron, si al americano le ha caído esta, aquí uno no se puede mover, ¿no? Quiero decir con esto que no se puede ir contra el débil solo. Sí, totalmente. No se puede ir contra el débil. Es más, hay que exigir más al que más responsabilidades tiene. Y eso lo entiende todo el mundo. Entonces, yo al que juega menos, al que, digamos, es más débil, entre comillas, a nivel salarial o de responsabilidades, lo tengo que tratar mejor. Tengo que hablar más con él, tengo que estar más comunicado porque lo necesito, es importante. Y al que tiene la responsabilidad tengo que exigirle al máximo porque para eso tiene esa responsabilidad, ¿no? Totalmente. En la empresa lo mismo, ¿no? Todo el mundo necesita sentir que son vistos, reconocidos, sí, y que hacen una diferencia. Sí, me voy a poner cómodo, pero ¿sabes por qué es diferente? ¿Sabes por qué es diferente? Porque claro, yo he dado más charlas de estas así a empresarios, sí, y tal. A mí me gustaría que fuese como en la empresa, a nivel salarial. ¿En qué sentido? Que la cúspide está el que más cobra, ¿no? Y el que dirige, ¿no? Ah, dices por el que cobras. Sí, y yo tengo que dirigir a gente que cobra más que yo. Bueno, ya ese estatus de decir, no, por ser mi salario es mayor que el tuyo, ya te dirijo yo. No, yo tengo que dirigir, y eso es lo que a muchos empresarios os puede llamar la atención, a gente que tiene un estatus mayor que yo salarialmente. Pero me ha pasado siempre, o sea, el entrenador en baloncesto no cobra más que muchos jugadores. O sea, ¿y cómo se lleva eso? Porque eso es interesante de ver cómo... Bueno, se lleva pues no tratando a nadie pensando en el salario. Entonces yo no pienso que al que voy a dirigir cobra más que yo, porque si no, o sea, me sentiría igual en un escalón inferior, ¿no? Tengo que, por lo que te decía antes, tengo que tratar a todo el mundo por igual, al que tiene más salario como jugador o al que tiene menos. Y yo, una vez que tú has firmado lo que has firmado, hay que trabajar con esto, no te puedes estar excusando, no, yo es que cobro esto, yo no cobro, no, pero te has comprometido, ¿sí?
Bueno, Una cosa en las empresas pasa lo mismo. una cosa es tener la profesionalidad y otra ser tener el profesionalismo. Entonces, Claro. tienes diferente. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues simplemente enfocándote en dirigir al grupo pues, lo mejor posible, sin pensar en el salario. Sí. Y yo tengo que dirigir al equipo no pensando en el salario que tiene cada jugador, porque si no eso me confundiría. Tengo que pensar tratándolos por igual, aunque unos tengan más responsabilidades que otros a la hora de tomar decisiones o jugar. ¿Y cómo consigues eso? Porque realmente eso es un reto, ¿no? Cuando tienes en un equipo gente con diferentes salarios, con diferentes... Bueno, la responsabilidad al final es la misma, porque al final es querer ganar, ¿no? Querer ganar partidos. Y con gente, como tú dices, bien dices, que a lo mejor cobra más que tú y que algunos son estrellas. ¿Cómo se lleva el conseguir que todas esas personalidades diferentes, en tu caso además de diferentes países, de diferentes culturas, ¿cómo consigues? Porque si para una empresa normal eso es un reto, cuando realmente es tan variado, y es verdad que con un espectro a veces de salarios tan variado, pues debe de ser un reto impresionante, ¿no? Que todo el mundo reme en la misma dirección. Es a base de comunicación. Hay mucho que hay que hablar con ellos, hay que comunicar y ahí entra digamos, una estrategia de comunicación, ¿no? Hay una estrategia de comunicación donde tienes que ir mandando los mensajes en diferentes estratos, ¿no? Primero colectivo, para que todo el mundo parta desde el mismo sitio de salida, sabiendo dónde está la meta, pero todos salimos del mismo sitio. O sea, yo hablo en común con todos, planteo las cosas, tanto... mi primera, los jugadores que no me conocen y sobre todo los extranjeros que llegan al principio en pretemporada deben alucinar un poco, porque no hablo de baloncesto, solo hablo de actitudes, de crear hábitos, porque si parece que pones normas y reglas, parece que la gente choca, ¿no?, contra las reglas. No, bueno, vamos a intentar que esto sea hábito, ¿no? Sí. Entonces hay mucha comunicación sobre el funcionamiento del grupo, cómo tenemos que ser como colectivo, para enfocarnos en esto y todo el mundo salga desde el mismo sitio. Y luego, para que todo el mundo reme en la misma dirección, tienes que tener mucha comunicación. Y en ese sentido, siempre había aquí un entrenador que me ayudó muchísimo, y que la verdad es que me ayudó mucho, porque cuando yo no podía viajar y pagarme mi manutención en Lugo, me cogió en su casa, me dio de comer, me brindó poder estar en los entrenamientos de Breogán, ayudarle, y decía una frase. Y la frase, te lo digo porque a nivel de comunicación es muy importante llegar al problema un minuto antes que un segundo tarde. Entonces, él decía, y yo esa frase la he cogido, yo no entiendo de baloncesto, pero de caras entiendo un montón. Entonces yo sé cuando hay algún problema, cuando alguien pone alguna cara, cuando tienes que ir a atajar de una manera lo que está pasando. Y ahí vuelvo a coger la estrategia de comunicación. Y ahí yo me cruzo con él, igual, hoy, y ya establezco la primera comunicación y a ver qué le pasa. Y igual puedo dejar un día, pero al día siguiente ya afronto. Yo no dejo pasar más de un día lo que crea que puede haber un problema porque algo no me cuadra, ¿sabes? Entonces voy directo a él y me hago el encontradizo. Y hablamos esto, oye, pues mira, ya lo podemos resolver, no lo resolvemos. Bueno, pues igual hay que seguir manteniendo, y no quiero extenderme sobre la estrategia de comunicación porque voy evolucionando para captar la atención del interlocutor conmigo, ¿no? Lo mismo, me tomo un café distendidamente, luego entro en el vestuario, bueno, diferentes situaciones para captar la atención. Entonces, todo esto es lo fundamental para que todo el mundo reme en la misma dirección. Y luego que todo el mundo se sienta importante en lo que hace. Y es fundamental que hasta el que menos juega o el que cree que menos hace, le valores lo que hace para tenerlo dentro del equipo. Y entonces, al final es comunicación, valorar, apreciar el trabajo que se hace
y sobre todo a estos que no son tan públicos y que no lo destaca tanto, porque hoy a Francis no hay que decirle nada hoy. ¿Qué vas a decir a Francis hoy? Nada. Que lo ha hecho bien. Claro, pero igual hay que coger a Diva, a Bakary, jugó 4 minutos y medio. Eso es realmente para mañana mi trabajo. O sea, saber cómo está, cómo ha procesado eso, porque venía de jugar una media buena. Entonces, esa comunicación es fundamental para que todo el mundo se sienta valorado y para cuando lo necesitemos esté. Sí. Como el caso de Eric Quintela. Entonces, bueno, pues esto es fundamental. ¿Y cómo se consigue? Pues yo creo que no hay otra manera que a través de la comunicación y de las cosas que tú haces sean coherentes con las que dices. Eso es fundamental. Sí. Y realmente veo de ser muy consciente de lo que está pasando con la gente Bien. antes de que ellos te lo digan. Sí, ¿no? sí, sí. Ahí yo diría que si se pudiera, si yo, que me permitan, tuviese que dar un consejo a alguien, sería lo que, llamándolo de otra manera, el valor de la presencia. O sea, estar presente en lo que estás haciendo. Por eso es el presente, pasado y futuro. Sí. Pero el valor de esa presencia, de reconocer lo que está pasando, intuir por dónde van las cosas, pues eso, adelantarte a los posibles problemas que pueda haber, eso es fundamental. Eso es fundamental. Eso hay que, cómo te sientes tú en esas cosas, pues es fundamental para atajar esos problemas y para que todo el mundo esté enfocado en la misma dirección. Y eso también va mucho en cómo te veas a ti mismo. O sea, cómo te veas a ti mismo a la hora de creo en mí, sé lo que quiero transmitir, cómo lo tengo que transmitir, y eso da confianza también al que lo escucha. O sea, es fundamental que tú tengas clara y estés muy asentado en unos valores, en unas intenciones que te hagan tener confianza en ti mismo a la hora de poder expresarte con los jugadores, dirigir a un grupo. Y en eso entra no solamente la actitud con C, porque si no tienes la otra aptitud con P, al final acabas cojo de algún sitio. O sea, no todo es actitud, es muy bueno, actitud, porque eso depende del planteamiento, como tú enfoques la vida, pero tener ciertas habilidades es fundamental, sí. Si no, no puedes llegar. A mí, la gente que dice, no, yo trabajo mucho, no me impresiona nada. Yo trabajo bien, eso sí me impresiona. Yo trabajo bien, muy importante. Muchas veces los entrenadores prometemos, vamos a trabajar y me voy a dejar la vida, ¿vale? ¿Y? Si no trabajas bien, es difícil. Otra cosa que también estoy escuchando en esto que comentes de trabajar bien y también eso, adelantarte los problemas y es algo más, ¿no? Porque es adelantarte los problemas, verlos y tener el coraje de hacer algo. Claro. Porque esa es otra, porque muchas veces los problemas los ves, pero a lo mejor esa conversación con Diva es una conversación difícil. Pues esto es difícil que te lo explique. Esa toma de decisión, eso que dices en un momento, en otro, es difícil que te lo explique. Porque ¿cómo lo hago? Pues no lo sé. No lo sé. Hay días que voy al vestuario en el descanso y me siento como si fuese uno más. Otros días que entro en el vestuario me agarro la americana y la tiro allí contra el estampo, contra la pizarra. ¿Por qué hago estas cosas? Porque me salen por los poros de la piel. O sea, hago lo que creo, no hago nada impostado. Ahora voy a reaccionar así para que... No, tengo que sentirlo, me tiene que llegar y entonces tomo o reacciono para tomar esa decisión de una manera o de otra. Con esto, bueno, pues quiero decir que tienes que estar sintiendo y viviendo lo que recibes, no solamente estar, bueno, analizándolo. Y ahí, ¿qué parte de nuestro trabajo de dirigir grupos es ciencia y qué parte es arte? Claro, yo como entrenador tengo que tener medido estadísticas avanzadas, el otro equipo, Corbalán siempre entra por la izquierda ayer, hay que romper la izquierda de Corbalán, no se puede, Vale, todo eso es medible.
todo eso es medible. Pero esa parte de la toma de decisión emocional, ¿qué crees que es lo mejor para tu grupo? Es una parte, es el arte, es el talento, es cómo reaccionas en cada momento. Y sobre todo, para mí me parece admirable en medio del partido, ¿no? Tener que tomar decisiones muy rápido, bajo presión, con poca información. Yo creo que ahí es fundamental la calma, ¿no? Y la calma tienes que estar. Yo creo que, sobre todo, una cosa es el vestuario y dentro del vestuario, ¿no? Y otra cosa es cuando estás en el banquillo y en el partido, ¿no? Yo creo que ahí la calma es fundamental. O sea, como entrenador, qué nervios, estás nervioso. No, estás analizando lo que está pasando, estás analizando qué correcciones poder hacer y estás pensando en lo más importante, que es la siguiente, ¿no? La siguiente jugada, la siguiente acción, ¿no? Entonces, en ese momento tienes que tener una capacidad muy analítica, ¿no? De estar analizando lo que está pasando en baloncesto, que es muy rápido. Mantener la calma, porque como sea mi lenguaje corporal, muchas veces va a afectar al jugador. Va a afectar al jugador para que esté tranquilo o para ponerlo más nervioso y que eso juegue en nuestra contra. Entonces es fundamental la tranquilidad, el lenguaje corporal, cómo transmites las cosas para que pueda interferir de buena manera en lo que hagan luego los jugadores. Entonces tienes que estar muy concentrado y pensando en estas cosas. Entonces ahí es donde viene lo que te decía antes un poco, lo que te entra y cómo tomas las decisiones para poder actuar y poder seguir e intentar seguir ayudando al equipo. Unas veces lo consigues y otras veces no. Y esa parte de que a veces, bueno, pues a veces hay decisiones de los árbitros que son injustas o cosas que pasan que realmente es difícil controlarse y algunas veces se controla y otras no tanto, pero bueno. ¿Cómo enfrentarnos? Porque esas son situaciones que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo poder mejor llevar este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que tienes que, lo que te decía antes, tú tienes que ser tú mismo, ¿no? Y ya hemos hablado de que tienes muy claras tus ideas y entonces hacer las cosas que quieres hacer. Y es fundamental, pues, actuar en función de lo que realmente estés percibiendo y te estás interiorizando. Hay muchas veces que estás asaltado y tal porque ves al equipo que está muy parado, que no reacciona y que tiene que ver igual gesticulando de manera que tu lenguaje corporal vaya acorde con lo que le estás pidiendo. Y otras veces que ellos están como ayer, tienes que calmar y decir, oye, mira, ayer hubo un tiempo muerto donde yo creo que hablé una frase o algo de esto. Se pusieron mis ayudantes. Terminaron mis ayudantes y empezaron los jugadores a decirse entre ellos. Yo seguí callado ahí con mi pizarra, no pintaba nada, no tenía el bolígrafo, me callé. Cuando ya todos callaron, los miré a todos, ya habéis callado todos, ¿sí? Vale. Entonces, y Andris te estaba diciendo, dejaba al entrenador, ¿no? Y dije, la clave es el rebote defensivo, porque nos habían quitado en ese momento, bueno, de hecho nos quitaron 19 o 20 o no sé cuántos nos quitaron ayer, cosa que demuestra que el rebote hoy en día no es tan importante como parecía que era anteriormente, ¿no? Porque ayer perdimos el rebote y entonces, bueno, pues esto, la tranquilidad para tomar la decisión correcta en cada momento y luego vuelvo a lo mismo, es que es acorde lo que haces con lo que vas a decir. O sea, entonces, bueno, esto es fundamental, exactamente, la coherencia y la sensatez. Yo creo que hoy en día es fundamental para todo en la vida, y eso yo lo que he aplicado, porque, bueno, pues eso, siendo un niño de Villamayor de Calatrava, pues estoy aquí y fui evolucionando y dice, ¿y qué sigo haciendo? Pues sigo haciendo lo que venía haciendo anteriormente. ¿Y cuál fue mi aprendizaje? Pues que cada vez que tenía mejores jugadores e iba aprendiendo de los jugadores que tenía y que dirigía, porque de lo que más aprendes es de tus propias experiencias con tu gente, ¿no? Tienes que ver y saber y analizar a otros equipos y otras cosas, pero el mayor aprendizaje te viene de lo que tú planteas y de lo que desarrollan tus jugadores. Y cuando tienes buenos jugadores, igual tu idea la desarrollan más y ahí aprendes. Y encima esa temporada es de maravilla porque puedes ganar hasta una liga.
Y dentro del tema o sea, diferentes personalidades dentro de un equipo, ¿cómo haces cuando a veces te toca, porque algunas veces te toca en los equipos, pues una persona que es más tóxica? Y que... Muy bien. Has estado bien ahí, has estado bien. Pues todo el mundo habla de liderazgo y cuando dicen liderazgo piensan en positivo. Claro. Pero cuando tocan esas personas que son difíciles y que... Porque también hablamos de comunicación, ¿no? Que cuando hablamos de comunicación no es solamente comunicar tú, es también que la otra persona escuche y conteste. Y hay veces que esa comunicación con estas personas pues hay no el es tan típico fácil. guindilla en el equipo que siempre... y que él se cree líder, ¿eh? Pero no... O sea, la gente no sigue al negativo. No sigue al negativo. El negativo intoxica, pero no le sigue. Entonces tienes que buscar... normalmente este tipo de personas que son negativas, que intoxican, que no son líderes, ellos se creen líderes, pero no son líderes, y creen que les sigue gente, siempre tienen a alguien en el equipo donde agarrarse, porque ellos por sí solos tienen temores. O sea, el líder es el que en el momento de dificultad, de máxima tensión, de miedos, es el que dice, oye, seguidme a mí. No pasa nada. Ese es el líder. Y estos normalmente no lo son, pero sí que intoxican, como tú dices. Entonces, ¿cómo actuar ante eso? Bueno, tienes que buscar quiénes son los que tienen una incidencia sobre él. Porque los hay. En el grupo siempre hay alguien que se lleva bien con el tóxico, que lo puede controlar, que lo puede dominar, y entonces tienes que hacer el contraliderazgo con el tóxico, ¿no? Porque yo... puedo hablar, y normalmente cuando vas a hablar con él siempre te dice que sí, que no hay problema. Sí. Entiendo, lo voy a hacer, sí. Y luego, raca, y te das cuenta, y te llega. Pero si vas a hablar con él 3 veces te va a decir que sí, que no me preocupe, que vale, que sí. Y es que no, porque es negativo al final. Y yo lo he tenido en equipos, la verdad es que he tenido menos de este tipo. Y entonces tienes que el contrapunto de gente que lo domine a él. Si a él alguien lo domina. Y ese realmente es el líder. Tú tienes que encontrar quién es el líder de verdad del grupo y el que conduce en esos momentos. Y porque hay liderazgos que no son de hablar y de convencer con la palabra. Son de ejemplificar. Y ese es el líder de verdad, el que hace el ejemplo, el que habla menos y hace más. Y al final tiene cierta... intervención sobre el líder y lo tiene que ir moldeando él. Entonces yo voy al otro y digo, oye, mira, que se me iba a escapar el nombre. Madre mía. No, hace años. Entonces tienes que traerlo aquí porque necesitamos porque además hay veces que hay un líder negativo y que no lo necesitas porque no tiene importancia en el equipo, pero hay otras veces que sí, que es muy importante a la hora de ponerlo en la cancha y de jugar y de desarrollar el trabajo que desarrolla en la empresa, es muy importante, pero tiene siempre que es un guindilla, que todo está mal, que tal, que... Entonces, ese tiene que reconducirlo, llevarlo y tú tienes que hablar con él para, desde él, como va a ser inteligente, ese líder positivo, el que conduce va a ser inteligente, lo tiene que llevar y lo tenemos que entre todos capear. Y hay quien lo controla él más profesionalmente y hay algún otro que lo controla emocionalmente. Y tienes que ir al que lo controla emocionalmente para que, oye, mira, vamos a traerlo aquí al lado bueno. Y aunque se nos desvíe luego dentro de un ratito, porque las personas somos como somos. Pero es un trabajo de realmente estar influenciando a través de los demás, ¿no? Sí. Hay quien, claro, que influencia positivamente y hay quien no. Entonces, ¿qué hacer con él? Ahí es complicado, no sé en la empresa cómo funciona, si no está en un puesto... Porque tienes que intentar convencerle, tienes que hacer diferentes estrategias de comunicación, te tienes que ir a tomar un café con él, le tienes que invitar a comer, a ver si lo convences, a ver si lo traes al lado bueno, ¿no? Ahora, si no, ¿qué haces con él en la empresa? ¿Lo echas? Sí, vale, sí, ¿no? Claro, ¿cómo no? Claro, lo echas, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿Lo echas, no? Pues yo no puedo. Ya. Porque igual además, como te decía, es importante para el juego y tiene un estatus salarial. Entonces, pues tengo que pelear con él todo el rato. Entonces tengo que estar todo el día. Me da trabajo, me da entretenimiento, me da trabajo, pero bueno, así estoy ocupado. Así es tu trabajo más divertido, ¿no? Claro. Bueno, no quiero mantenerte solo para mí. Voy a abrir para preguntas de público que imagino que estaréis deseando hacerle preguntas. Yo no pregunto a nadie.
Javi, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, tú mismo. Premio Emprendedora del año y a Luis por la magnífica victoria. Teníamos 2 match ball casi seguidos para la permanencia. Andorra se falló y Burgos afortunadamente se ganó en un partidazo. Y un poco al hilo que estabas diciendo, ahora se me ocurría, así que no tenía preparada ninguna pregunta, pero el ejemplo de Eric Quintela, ¿no? en el grupo. Bueno, Eric, aparte de ser amigo, yo creo que el ejemplo que da el grupo uniéndolo desde dentro, muchas veces sin participación, jugando. Ayer se lesiona Russell y sale y hace un papel magnífico. El día de Murcia, me parece que es, que perdemos de 30, sale y da una lección de punto honor espectacular, defendiendo como el que más, y es un ejemplo para la grada, para los jugadores, para sus compañeros, y yo creo que, no sé, un poco que lo valores y que des tu opinión. Bueno, lo primero, no se me vaya esto, lo primero es que fijaros cómo cambia lo que hay fuera del equipo a lo que hay dentro, ¿no? Has dicho, teníamos 2 match ball para salvar la liga, ¿no? La permanencia. Ya. Sí, te entiendo, es así. Javier, es así, nuestro objetivo es la permanencia. Claro, pero yo como entrenador no puedo meter el miedo en el cuerpo a mis jugadores. Yo ayer cuando me pongo a hablar con ellos, lo primero que les digo es, ha ganado Manresa, ¿eh? Ha ganado Lleida, ¿eh? Nos estamos quedando que no gateamos, ¿eh? Entonces hay que ponerse. Estos 2 han ganado, estaban con nosotros y nos están cogiendo y nos están superando. Uno nos ha superado ya hoy, ayer cuando ganó Manresa, ¿no? Y perdió Unicaja y perdió Bilbao a 4 los playoffs. Sí, pero esos están justo en la escalerita por encima de nosotros o por debajo de nosotros. Entonces, claro, yo que tengo que, como entrenador, ser consciente de lo que hay, de la dificultad que tenemos y cuál es nuestro objetivo, pero soy consciente también de lo que estamos haciendo. Entonces yo no puedo trasladar un mensaje de miedo al equipo diciendo, oye, esto es fundamental porque es un rival directo. Bueno, un rival directo, si nosotros no lo queremos coger como rival directo, gracias a Dios, pues estamos tranquilísimos. Si nosotros no lo queremos coger como rival directo, vale, no lo cogemos, pero nuestros rivales directos son Manresa y Lleida, ahora mismo. Bueno, pues este es el mensaje que yo traslado a los jugadores porque quiero que miren hacia arriba, que no que miren hacia abajo y vean un abismo y que les entre el pánico, porque hay que ganar sí o sí en Burgos. Entonces, claro, lo que hay dentro del equipo y la comunicación que hay dentro del equipo y lo que muchas veces trasladamos fuera del equipo son mensajes diferentes. No podemos estar... Yo, si me oyes en una rueda de prensa, no. Y un día dije, no, aquí nuestro es mantenerse, claro. Pero aquí que no nos escucha nadie, que no va a trasladarse esto a ningún sitio, ese no puede ser el mensaje interior. O sea, el mensaje interior no puede ser al revés, es de enfocarnos en lo positivo. O sea, tú tienes que corregir desde el refuerzo positivo, tenemos que estar en el refuerzo positivo. Y el refuerzo negativo lo corregimos individualmente para que nadie se sienta afectado y nadie se sienta señalado. Entonces, tenemos que ir en la forma positiva y eso es el mensaje interno, ¿vale? Entonces, eso es fundamental y cambia mucho de lo que hay fuera, por eso es muy bueno trabajar en este negocio. Lo que tú decías, yo creo que lo de Eric Quintela está relacionado con un sentido de pertenencia. O sea, yo creo que es fundamental. Pero es fundamental en cualquier grupo tener ese sentido de pertenencia a ese grupo. ¿Por qué? Porque eso lo primero que se me ocurre a mí es que te da implicación. O sea, si tú te sientes y perteneces a un grupo, a una ciudad, a un sentimiento, te da implicación. Y la implicación siempre te va a dar, pues, querer hacer el esfuerzo extra para poder conseguir las cosas que quiere el grupo. Entonces, es un ejemplo en ese sentido. Es un ejemplo porque muchas veces hablamos de liderazgo. Igual no hay solo un líder en el equipo. Hay diferentes tipos de liderazgo. El que lidera en la cancha, el que lidera en el vestuario, el que lidera en aptitudes de cómo afrontar las cosas. Bueno, entonces para nosotros Eric Quintela es un líder en ese sentido, en enseñar el camino, porque yo creo que tiene ese sentido de pertenencia muy, muy arraigado y es muy bueno que lo traslade al resto de compañeros para que se sientan también que pertenecen a este grupo, Breogán, y que luchamos por una serie de cosas, ¿no? Y entonces, y aquí, en Lugo, es más fácil. ¿Por qué? Porque hay también ese sentido de pertenencia que
te llega en la calle, o sea, en cualquier sitio, en cualquier rincón de Lugo te llega ese sentido de que, oye, ahora perteneces a Breogán, eres uno de los nuestros y queremos lo mejor para ti. Eso no pasa en todas las ciudades, que ya están unas cuantas a la hora de llegar a trabajar. Muy interesante. Definitivamente el ser parte de... Es algo que comentamos, ¿no? Que en Lugo los jugadores de baloncesto pueden ser mucho más que jugadores de baloncesto, pueden ser héroes, ¿no? Héroes para muchas personas. Yo creo que es lo que decía al final, lo perciben ellos mismos, ¿no? Se lo puede contar Eric Quintela, algunas veces se lo cuentas tú cuando vas allá a darles la bienvenida, pero yo creo que donde realmente cuando llegamos aquí lo percibimos y vemos que esto es algo más que afición. Esto yo siempre he dicho, esto es sentimiento, y no todas las ciudades que tienen ACB tienen ese sentimiento. Eso le llega al jugador, y eso es muy importante, que el jugador vea que pertenece a un grupo y a Breogán, que es un club especial. No es cualquier club, es especial. Y por eso yo creo que teniendo esto podemos, con un presupuesto pequeño en una liga de grandes, podemos estar donde estamos. Y claro, se ayuda al sentimiento de pertenencia. Yo te digo cómo el Breogán ayuda al sentimiento de pertenencia en mi empresa. Yo voy a la planta a hablar con la gente y la gente me llama presidenta, pero no presidenta del Grupo Lence, presidenta de Breogán. Bien, bien. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta más? No sé. Bueno, muy interesante todo, ¿no? O sea, los que nos dedicamos también a gestionar personas, pues, bueno, yo entiendo que los aficionados vemos a los jugadores como héroes, pero son trabajadores también, ¿no? Yo entiendo que un tío de Zadar o croata o americano, pues no tiene que sentir el Breogán como los 5.000 taraos que estamos en la grada, ¿no? Pero especialmente me gustaría preguntar por esos... Bueno, nosotros somos un club pobre y todos los años tenemos que apostar por gente muy joven que viene a una liga muy competitiva, y yo me imagino que todos estos chavales de 20 y pocos años traen una mochila de haber sido siempre, desde que son niños, pues unos jugadores fantásticos. Todos los que nos dedicamos alguna vez a jugar a esto sabemos lo difícil que es meterla desde tan lejos, o lo alta que está la canasta, o lo rápidos que son los defensores. Entonces, me parece un desafío muy grande a chavales muy, muy jóvenes que están fuera de su ambiente y que durante sus 10 o 12 o 15 años de formación fueron siempre los mejores de su pueblo, de su aldea, de su nación probablemente, y llega un equipo de altísima exigencia con muy buenos jugadores enfrente. ¿Cómo se gestiona eso para que se adapten a una situación en la que hay 200 minutos para 12 o 13 jugadores que son todos buenísimos y que, bueno, pues van a tener que cambiar un poco su rol, ¿no? En una edad, pues difícil, ¿no? Los 20 y pocos años. Sí, eso es una de las dificultades que entraña dirigir un equipo de baloncesto, ¿no? Sus egos, como bien dices, son diferentes, digamos, a un trabajador que ha ido creciendo poco a poco y sabe apreciar el valor que tiene cada cosa en cada momento. Hay veces que los jugadores están instalados en una burbuja donde se les facilita, porque claro, llegan al Club Breogán y Breogán funciona muy bien y se les facilita todo. O sea, tienen facilidades, no viven el mundo real como mundo real. Yo no estoy, a mi edad ya sí, pero en otros momentos, en las facturas de no sé qué, de los suministros, se le facilita todo, la casa, el coche, la lavadora, no sé qué, o la secadora, y va alguien a casa a arreglárselo, no tiene que llamar a nadie ni nada de esto. Entonces, todo esto crea unas personalidades, ¿no?, que son diferentes a las personalidades que nos podemos encontrar en cualquier otra empresa, en cualquier otro trabajo, donde, bueno, vienes desde más abajo, ¿no? ¿Cómo se tiene que gestionar esto? Bueno, poniendo primero a la persona, sabiendo de sus inquietudes, de sus temores, y bueno, y luego haciéndole pues un planteamiento para que todos estén ahí y que crean en lo que están haciendo, de enfocarles primero individualmente. Digo individualmente ahora porque vamos a hablar de trabajo, ¿no? Individualmente decir, oye, creo que haces muy bien estas cosas, valorar lo que tiene, lo que hace bien, sus habilidades, pero creo que vamos a intentar desarrollar estas otras, ¿no?, que puedes hacerlo. Yo creo que eso, al jugador venga de donde venga,
le motiva, ¿no? Le motiva a decir, pues aquí puedo tener, aparte de mi desarrollo ya que vengo haciendo como jugador profesional, donde he jugado en muchos sitios, he sido muy bueno en todos los sitios, también pretenden mi mejora profesional, mi mejora, porque eso me va a dar, y yo lo hablo con ellos, oye, que tú seas mejor jugador es mejor para el equipo, pero también para ti en un futuro. Entonces yo creo que enfocarles en esa mejora individual, en las habilidades que pueden desarrollar, en su rol dentro del grupo es fundamental. O sea, lo fundamental es explicarle el rol dentro del grupo. Entonces, el rol dentro del grupo yo te lo explico y te lo digo de principio. Pero ellos tienen que saber que el rol es cambiante. O sea, yo si te digo tu rol es un rol de mucha responsabilidad, tu rol tiene menos responsabilidad, tienen que saber que ese rol es cambiante y que ellos pueden cambiar ese rol, ¿no? Entonces, el caso de Aranitovic ahora, ¿no? Está clarísimo. O sea, entonces tienes que establecer esos roles para que todo el mundo esté enfocado y sea de la personalidad que sea, de la nacionalidad que sea, venga con lo que venga, para primero pensar en ellos y luego en el equipo. Y yo creo que el asumir ese rol y luego ser coherente en ese reparto de responsabilidades es fundamental, y ahí es donde yo creo que se aglutina todo y es donde está el kit de la cuestión. Muchas veces yo creo que me estoy repitiendo, pero es que son habas contadas muchas veces. ¿Alguna pregunta más? Pirule, ¿puedes hacer? No. Sí, para allá. Hola Luis. Me pareció súper interesante la parte donde hablas del individuo negativo, el guindilla le llamas tú, del grupo, y voy a entrar en o voy a abrir ese melón, ¿no? Me gustaría saber, en un lugar, ¿no?, donde la institución o el grupo debe prevalecer, ¿dónde pones tú el límite cuando has intentado todo para llevar a buen puerto la reconducción, digamos, de esa persona o de ese pequeño grupo que traslada un ambiente negativo al grupo? ¿Y cómo es la forma de comunicarlo? Es decir, ¿cómo tomas la decisión y de qué modo lo comunicas? Si lo dejas pasar, si lo apartas, o si decides hacer una comunicación grupal o digamos, de un modo más intenso el hasta aquí. Te voy a contestar a lo primero, y fácil, y rápido. ¿Hasta dónde aguanto? Hasta que el propio grupo no lo tolera. Hasta que el propio grupo ya no lo tolera, y yo he llegado ya al director deportivo, a la presidenta, y le digo, yo puedo seguir trabajando con él, ¿eh? Es más, yo estoy capacitado para trabajar hasta con mi mayor enemigo. El grupo, el equipo, ya no lo aguanta, y hasta ahí llego. Y hasta ahí hay que sacar lo que no funciona del equipo. Hay que sacarlo, sea ya más caro, menos caro, pero hasta ahí, y tienen que darse cuenta los que dirigen, porque yo puedo seguir trabajando con él, pero el grupo ya no. El grupo ya lo ha rechazado. Entonces es ese momento que, aunque sea un jugador de un rol importante en la cancha, en el baloncesto, tienes que sacarlo de ahí, porque tiene que prevalecer el grupo al individuo, ¿vale? Y antes de esto ya he intentado todo con él, lo que te decía, las estrategias de comunicación. Primero, en grupo, para que todos sepamos de dónde salimos. Luego, hacerle a él entender lo que hay de una manera casi que nos encontramos. Luego, querérselo hacer entender de una manera amigable, tomando un café en un sitio distendido para que él pueda expresarse, decirme lo que yo lo pueda escuchar, ¿no? Y él me pueda escuchar a mí. Metiendo al equipo en el vestuario. Cuando vas cambiando los escenarios de comunicación, lo que haces es que captas la atención del individuo. Porque si tú siempre comunicas en el mismo escenario, no cambia. Cuando yo meto al equipo en el vestuario, que lo puedo meter antes del entrenamiento 1 o 2 veces por temporada, cuando entran allí ya saben que algo pasa.
joder, pero si siempre nos habla donde trabajamos, yo siempre hablo en la cancha, si todo va normal yo hablo en la cancha, ¿por qué? Porque en la cancha es donde trabajamos. Ahora, si le digo al delegado, oye, el equipo que me espere en el vestuario, todo el mundo ya está, ¿qué ha pasado aquí? Algo va a pasar, ¿no? Hostia, esto no es normal. Entonces ya captas la atención. Entonces, con este individuo he intentado todo. Cuando he intentado todo, y ya llega un momento que a este individuo lo rechaza el grupo, es hasta ahí hemos llegado y hasta aquí hay que sacar. Y es más importante reconstruir sacando lo que nos sobra que trayendo a alguien para que ayude a esto. No, es que si sacamos a este no tenemos el sustituto para que pueda hacer esto. Vale, mejor, no pasa nada. Bueno, no mejor, no pasa nada. No pasa nada. Lo mejor es sacarlo. Lo mejor es sacarlo. Lo primero es sacarlo. ¿Por qué? Porque es tóxico, ya el grupo no lo aguanta y el grupo lo va a agradecer y se va a regenerar si lo apartas. Y luego ya, hombre, tienes que traer un sustituto. Si es importante en la cancha, hay que traer un sustituto, evidentemente. Entonces, yo creo que esos son los límites que pongo. Muy interesante. No es nada fácil ese tipo de decisiones. Pero no dijo nadie que fuese fácil esto. No, ¿eh? no nada en este mundo. No dijo nadie. A mí me gustaría saber, tengo una duda. ¿Dónde está? Gracias. Yo tengo una duda. Tú sabes, Luis, que bueno, te lo trasladé muchas veces, tú para mí eres un líder. Lo sé. No un jefe entrenador. Trasladándolo al mundo empresarial, tú no serías un jefe, serías un líder. Vale, por lo menos bajo lo que yo te conozco y la forma de actuar que tienes. Pero trasladando eso también al mundo empresarial, que yo también me dediqué a gestionar grupos de personas, ¿sentiste alguna vez lo que se suele decir en el mundo de empresa, la soledad del jefe? Siempre, hombre, claro, siempre. Lo sentí desde muy al principio. Y lo siento de una manera diferente ahora, ¿no? O sea, cuando empiezas, eres joven y estás queriendo ser Pirulo Fernández, ¿no? Porque lo ves, yo estoy en Don Benito y entra en un equipillo de segunda división y Pirulo ya está, joder, a un nivel excepcional, ¿no? Y tal. Claro que claro que sientes esa soledad, pero bueno, te acompaña mucho tiempo, pero yo me permito yo he estado abajo, ¿no? He estado abajo y he estado momentos de muchas dudas. Antes, porque hasta que no tienes claro el baloncesto que quieres y estás convencido de tus ideas, no transmites con confianza. O sea, hay un tema que es fundamental para que el equipo crea, y es que te haga convencido de lo que dices y que realmente expreses que crees en lo que estás diciendo. O sea, hay que ser uno mismo. Entonces, cuando estás en momentos bajos, me permito llegar al fondo, tocar en el fondo y rebotar. O sea, no me voy a quedar ahí, ¿sabes? O sea, no me pienso quedar. Pero sí que muchas veces la soledad del entrenador, porque no tienes que ir puedes tener el apoyo de tu staff, de tu gente, etcétera, pero muchas veces tienes que convivir contigo mismo, con tus cosas, y que seas tú el que realmente rebotes para ir arriba. Y luego, como me decías, y gracias por llamarme el líder y liderar, en este tema yo creo que también es interesante e importante hacer una reflexión, ¿no? Yo no lidero, intento liderar, ¿vale? Intento liderar ahora como lo hacía hace 30 años o 20. O sea, los chicos han cambiado. Yo no tengo jugadores que tienen la misma mentalidad, o yo puedo dirigirme a ellos ahora que hace 20 años o 25, no te digo ya 30 o 36 que empecé a entrenar. Hay que adaptarse, ¿no? Claro, entonces, ahora el tipo de liderazgo ahora no puede ser de ordeno y mando. O sea, ese tipo de liderazgo no puede existir. Sí, funciona todavía, pero funciona donde las personas no se desarrollan, ¿no? Entonces, ahí también, pues a raíz de lo que me preguntabas, yo intento
inspirar a los jugadores a que hagan cosas y que puedan ser mejores. Y en eso tengo que asumir que muchas veces se equivocan y que vamos a cometer errores y que los errores los tengo que asumir como parte del trabajo, porque si no, si les estoy incitando a que mejoren, les estoy intentando inducir a que mejoren, inspirarlos y luego les castigo el error, no estoy siendo coherente. Entonces muchas veces nos vamos a equivocar, como veréis en el juego, y sobre todo en la parte más creativa que tiene el baloncesto. Y la parte más creativa que tiene el baloncesto es el ataque, porque en defensa sí que hay que mantener unos cánones mucho más estrictos, ¿no? Y menos, estar abierto a la toma de decisión, que sean ellos los propios que lean y decidan, no automáticamente, pero no hay tanta improvisación ahí. Y sí que no hay tanta creatividad. En la creatividad está en lo ofensivo y ahí tenemos que permitir el error. ¿Cuál fue mi primer cambio aquí en Breogán? Pues permitir a los jugadores que se equivocasen. Todos pedían perdón. Fallaba un tío, pero perdón. Entré en el vestuario en Gran Canaria el primer partido y dije, ¿a quién pedís perdón? Tanto perdón, ¿qué es esto? ¿Por qué? Has tirado, has fallado, ya está, bueno, ¿qué pasa? Aquí el trabajo es que ese tiro que has hecho esté dentro de lo que nosotros queremos y trabajamos como colectivo. Luego lo meterás o no lo meterás, para mí eso es lo menos. O sea, para mí el trabajo no es ganar o perder, que es fundamental en mi vida profesional. Pero como trabajador que soy de baloncesto, no puedo estar en ganar o perder. No puedo estar en que metas canasta o no metas canasta. Tengo que estar en el proceso de las cosas para conseguir el resultado que la gente quiere. Ese es mi trabajo. Entonces no puedo estar en eso, solamente en el resultado final. Fenomenal. Bueno, voy a dejar paso a la última pregunta porque también queremos tener un tiempo para tomarnos ese café. Sí. Hola. Luis, primero de todo, felicidades. Gracias. Porque solo siendo buena persona eres capaz de sacar las buenas cosas de otras personas. Entonces algo bueno tienes, está claro. Y después otra pregunta. Nosotros que llevamos el Breogán en la sangre, ¿qué crees que necesitaría el Breogán para poder apuntar un poquito más alto? Aparte de presupuesto, que esto evidentemente todo... Pero no creo... Tú estás ahí tirando la pelota a mí, ¿eh? ¿Es solo dinero? Baila la muñeca. No, solo dinero no. ¿Verdad que no? Solo dinero no. O sea, hay que seguir... Pero hombre, es una parte importante, ¿eh? Es una parte importante. Es una parte importante porque eso te da posibilidades de tener mejores jugadores, está claro. Y la relación, estamos en deporte, y hablando de deporte profesional, la relación no siempre es directa. Más presupuesto, mejores resultados. Eso no es así. O sea, yo he trabajado no solamente con Carmen Lence, muy buena empresaria, sino que he trabajado con buenos empresarios al lado. Y lo primero que tienen que saber es que igual en sus negocios 2 más 2 son 4 y aquí nunca, muchas veces, mayoritariamente, 2 y 2 no son 4. Entonces, eso es fundamental. Por tanto, el dinero ayuda y luego todo esto que estamos hablando y que si tuviésemos... Ha habido algún club en España que ahora ya está mejor, pero no voy a decir el nombre, podéis sacar, yo creo que igual. Tenía todos los medios, disponía de todos los medios y tenía un gran presupuesto. Y nunca acababa de rematar, oye, joder. Tenía todo, la ciudad, el pabellón, el sponsor, el presupuesto. No acababa. Los últimos años ya está mejor. ¿Por qué? Porque la gestión ha cambiado. La gestión es fundamental. La gestión que haga la organización donde estás, la gestión de todo los medios que tengas, eso es fundamental, llevarlo bien, porque si no, bueno, pues ya puedes tener mucho dinero, que eso el dinero no te garantiza el éxito, pero sí que ayuda porque aquí estamos hartos de escuchar, el equipo no defiende, vale, muy bien. Si analizas eficiencia defensiva, posiblemente estemos en la media alta de eficiencia defensiva.
somos el equipo que más balones recuperamos, o sea, nuestra defensa no debe ser tan mala. Cuando entrenadores rivales hablan de nuestra defensa condiciona tanto el ataque rival que los llevamos a un ritmo que se salen de sus normas, ¿no? Entonces, no debe ser tan mala nuestra defensa. ¿Qué pasa? Y voy a dar una pista. Que posiblemente nuestros números, que llegamos a 100 puntos cada día, nos meten 100 o por ahí, no haya que relacionarlo tanto a nuestra defensa, ni a nuestra estrategia defensiva, ni cómo defiende el equipo. Posiblemente haya que llevarlo a esto. Hay cosas que cuestan dinero y hay que pagar. O sea, que somos el presupuesto, vamos. Y es que si sigo hablando voy a dar más pistas. Y todos aquellos que están instalados en el que el equipo lo defiende, pues que lo sigan diciendo. Porque hay otras cosas. Claro, al final tú ves 100 y pico, pero ¿es por la defensa? No, es por otras cosas. Y ahí posiblemente haya que pagar las buenas tomas de decisión, etcétera, etcétera. Lo que los americanos llaman el IQ. ¿Tú sabes de eso? Sí, sí. El IQ. Pues el IQ posiblemente cueste dinero también. Yeah. Y eso nos reduciría en un porcentaje alto los puntos encajados. Fenomenal, pues con este oído cocina. ¿Le vas a poner más dinero o qué? Vamos a buscar más por ahí. Pues cerramos esta fantástica conversación. Yo me quedo con algunas cosas que también me voy a llevar para casa, ¿no? El tema de liderazgo auténtico, el tema de tratar a todo el mundo de una manera personalizada, no individualizada, personalizada, para que todo el mundo se sienta, ¿no? Que son diferentes, que son importantes, que aportan algo. Tener paciencia con esos tóxicos e intentarlo de varias maneras y si no sale, pues oye, tomar esa decisión, especialmente exactamente cuando el grupo te lo está gritando, te lo está diciendo a gritos, ¿no? Porque si no realmente puede acabar con el equipo. Son lecciones importantísimas tanto para el baloncesto como para la empresa, como para la vida en general. Muchísimas gracias, Luis, por tu generosidad con tu tiempo y te vamos a dar un premio. Será hay que darte aquí un premio a la actitud Río. Y oye, pues nada, solamente darte las gracias por esta oportunidad. La verdad es que me he sentido muy cómodo y teniendo un auditorio tan atento y tan pendiente de la conversación, pues la verdad es que te abre y te brinda la posibilidad de contar más cosas, sabiendo que la gente está interesada. Bueno, ahora muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.